tus estatutos me gozaré. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Aquí otra vez encontrándonos, ¿no? Un jueves más para poder compartir la palabra de Dios. Aquí juntamente con mis hermanos allá en Perú, de la iglesia Misión Cristiana, ¿no? Cristo Vive, ahí en Lima. Y ahí nos encontramos con nuestro hermano Marco Cruzado y nuestro hermano Renzo. ¿Amén? Entonces ellos van a estar ahí con nosotros, bueno, acompañándonos, ¿no? en esta oportunidad. Entonces vamos a empezar con unas palabras, pues, ¿no? De oración, y luego de ahí vamos a tocar el tema que el cual nos ha reunido, que es el tema, ¿no? Acerca de las pruebas. Entonces les voy a pedir que en estos momentos podamos perdón. Se vino aquí el famoso Ramón que vino acá a interrumpir. Ok, gracias. Entonces vamos a orar en estos momentos y vamos a dar gracias al Señor, ¿no? Por este tiempo en que vamos a compartir la palabra, ¿ok? Entonces oremos. Padre Celestial, Señor amado, gracias, bendito Dios. Queremos, Señor, agradecerte una vez más por estar aquí, Señor, en tu presencia, conectados, Señor, juntamente con mis hermanos, con allá en Perú, con Marco y Renzo, que tú puedas bendecir su vida, que sea un tiempo hermoso. Aquí también estamos con el siervo de Dios, Roberto Hernández, que está acompañándonos también en esta parte del estudio. Y Señor, queremos que seas tú obrando en nuestros corazones, que seas tú, Señor, glorificándote en todo este tiempo, y que sea, Señor, de edificación para tu pueblo. Señor, gracias, queremos ponernos en tus manos, dándote la honra y la gloria en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Estamos felices, ¿no? de tenerles aquí. Entonces quisiera que puedan el siervo Roberto pueda dar unas palabras ahí también de saludos a todos. Amén, amén. Gloria al Señor, un placer una vez más estar aquí con ustedes, hermanos. Un saludo ahí a la distancia hasta Perú, ¿verdad, hermano Marcos y a Renzo? ¿Sí dije Marcos bien o no? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis hermanos? Dios me los bendiga. ¿Cómo están, pastores? Un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes y aprendiendo un poco más de la palabra, porque creo que todos aprendemos, ¿verdad? Cuando uno está dispuesto a dar, también tiene que estar dispuesto a recibir, y esa es una actitud que como siervos de Dios siempre tenemos que tener, eso de recibir y de aprender cada día. Amén. Ahora queremos también que Marco y Renzo puedan también saludar, ¿no? A la audiencia en estos momentos, y así que le dejamos esta parte para que se puedan también ustedes dirigir, ¿no? A todos también, saludándoles. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos hermanos, aquellos que están conectados en las redes. Le damos la bienvenida una vez más. Estamos aquí juntos, bueno, desde acá de Perú con Renzo, para poder un poquito estudiar la palabra del Señor, y que sea en este tiempo de dificultad, en este tiempo de estar hacinados en cada una de nuestras casas, puede ser un tiempo de refresco, ¿no? Para cada uno de nosotros. Sí. Buenas noches con todos, mi nombre es Renzo y es un gusto poder compartir con ustedes, así como dice el título, Encuentro de Amigos. Va a ser una conversación de amigos, de poder con mucha confianza poder compartir
y sobre todo aprender y juntos compartir la palabra del Señor. Así que estamos expectantes de lo que en esta noche vamos a aprender. Amén, amén, gloria al Señor. Queremos entonces en estos momentos voy a pedir al pastor Roberto que él traiga la lectura de la palabra. Vamos a usar el texto principal, ¿no? Para en estos momentos tener la base bíblica, ¿no? Donde vamos a empezar con el tema, pues, ¿no? De las pruebas, ¿no? Amén. Amén. Vamos a estar en Santiago. Hay los hermanos que nos quieran acompañar, que están conectados. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Y dice así esta parte de la Biblia: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4 dice: Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. 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 Muy bien, entonces, qué lindo pasaje, ¿no? de la palabra del Señor que encontramos, ¿no? En esto de la lectura, ¿no? Entonces, la primera pregunta que vamos a formular, ¿no? Entonces, para poder ir entrando, ¿no? Al tema, ¿no? De esto de las pruebas, como hicimos la semana pasada, ¿cuál es el pensamiento, ¿no? normal, ¿no? de una persona que tiene acerca de las pruebas? O sea, cómo ellos lo ven, ¿no? Las pruebas en su vida, ¿no? De qué concepto, ¿no? Ellos lo relacionan en su vida, ¿no? Yo he escuchado muchas veces cuando la gente está pasando un problema, ¿no? Una dificultad, entonces ellos dicen, no, estoy pasando una prueba muy grande, ¿no? Pero esa prueba va condicionada, ¿no? a un estado de ánimo, ¿no? a un sentimiento, ¿no? Puede ser, ¿no? de dolor, ¿no? tristeza, ¿no? Puede producir llanto, aún puede producir amargura, ¿no? Entonces la gente, cuando pasa esa situación, más bien es como una preocupación, ¿no? de las personas, y aún más, ¿no? Las personas no quisieran pasar ese estado, ¿no? Es como lo que ahora estamos viviendo, estamos pasando. Las personas están, ¿cómo se llama? Preocupadas, ¿no? por todo este acontecimiento, y vemos, ¿no? una incertidumbre, un sufrimiento, una preocupación, ¿no? en su vida, ¿no? No sé qué usted opina, Pastor Roberto. Bueno, el tema de las pruebas es algo que mucha gente tiene diferentes perspectivas. Podemos hablar de la gente que no conoce de Dios, o que no tiene su fe puesta en Jesucristo, y siempre le van a buscar el lado malo, siempre van a decir o van a pensar que es algún juicio que llegó a su vida, algo que hicieron mal, alguna situación que Dios los está castigando, ¿verdad? Mucha gente tiene ese concepto, pero ahora en el mundo cristiano, cuando nosotros conocemos al Señor, nuestra perspectiva de eso tiene que cambiar, tiene que cambiar, porque la misma palabra lo enseña, ¿verdad? Que es una prueba y está probando nuestras vidas. A todos nos gustaría siempre flotar entre aguas tranquilas, o ir caminando entre aguas tranquilas, y realmente cuando la vida no tiene ningún nada que nos ayude a ser mejores, es una vida aburrida. Es una vida sin todos los días aburrida, como dicen, una vida flat, una vida recta nada más. Pero las pruebas tienen el propósito de nuestra vida, y yo creo que vamos a ir ahondando un poquito más conforme vayamos avanzando. Amén. ¿Qué dicen ahí en Perú los hermanos? A ver, lo que yo pienso es que
Normalmente el mundo ve las pruebas como resultado de algo, de dar un resultado de algo malo que están haciendo, ¿no? Hoy lo ven incluso hasta lo relacionan como un castigo, ¿no? Entonces estoy pasando una prueba porque hice eso o estoy pasando la prueba porque algo, ¿no? Sin embargo, en la vida cristiana, en mi punto de vista, es diferente, ¿no? Porque en el mundo es una producto de algo y sin embargo en Cristo Jesús es para algo, ¿no? Dios nos mueve o nos prueba para algo, ¿no? O sea, tiene un resultado, mejor dicho, ¿no? Sí, sí, amén, amén. No sé, hermano Renzo, puede dar también su opinión. Bueno, sí, claro que sí. Cuando llegamos a Dios, al Señor, este, tenemos que cambiar todo, digamos, todo el chip, todos los conceptos predeterminados que podamos tener, porque, como decía Marco, a veces la gente pueda pensar que pues una prueba o puede ser algo malo, ¿no? Pero no es así. Una prueba es un instrumento para hallar una verdad o hallar algo, ¿no? Una determinación, un sustento, un fundamento. Cuando queremos nosotros probar, no sé, pues una laptop, un instrumento, hacemos test y ponemos a prueba ese instrumento, ¿no? Y a veces podemos, un instrumento le damos de diversas intensidades para poder probar no solamente la calidad, sino también la resistencia que pueda tener ese instrumento musical. De igual manera también en nuestra vida, Dios nos somete a pruebas para, lógicamente, sacar lo mejor en nosotros, perfeccionarnos, como bien leyó el pastor hace un momento, no lograr su obra completa, ¿no? Que seamos perfectos, ¿no? Esa es Y para saber de qué estamos hechos, ¿no? Así es. Así es. Yo justo estaba leyendo hace un momento, mientras estábamos por conectarnos, en Proverbios 17:3 dice, el crisol es para la plata. Yo busqué qué era pues crisol. Y el crisol es un recipiente de material refractario que sirve para fundir un metal a temperaturas muy altas, ¿no? Usado en la industria química y metalúrgica, ¿no? Dice, el crisol es para la plata y la hornaza, o sea, el horno para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Estamos aquí viendo un poco que los metales se funden para poder encontrar su pureza, ¿no? Entre más calor, más se funden estos metales, más puro es el resultado de la plata, del oro, ¿no? Igualmente Dios prueba nuestros corazones para que nosotros vayamos avanzando, vayamos subiendo de nivel, vayamos llegando a esa estatura en la cual el Señor demanda de nosotros como hijos, ¿no? Camino a esa perfección, puesta la mirada en Cristo. Amén. Amén. Entonces, y, bueno, ya vamos a ir entrando entonces, ¿no? Justamente a lo que la palabra de Dios, ¿no? Nos está mencionando, ¿no? Acerca de que Dios, el propósito, ¿no? De las pruebas es justamente probar, ¿no? Nuestros corazones, ¿no? Y como hemos leído, ¿no? En Santiago, lo que vamos a estar siendo probados, ¿no? Es acerca de nuestra fe, en este caso nuestra confianza, ¿no? En el Señor, ¿no? Para ver, ¿no? En realidad qué cosa es lo que hay dentro, ¿no? de nosotros, ¿no? Recuerdo ¿cómo se llama? La historia bíblica, ¿no? Del pueblo de Israel cuando estuvo esclavizado, ¿no? Con la en el reino, ¿no? de Egipto, ¿no? Se acuerda que estaban, ¿no? Estaban ellos esclavizados. Entonces Dios los rescata, pero dice que no los llevó por camino de los filisteos, ¿no? Que de acuerdo, ¿no? Al número podían haber llegado pues en un mes, 2 meses, ¿no? Por ese camino a la tierra prometida. Pero dice la palabra de Dios que el Señor dice, más bien dice que
los llevó por el desierto, porque dice la escritura de que ellos no estaban preparados, ¿no? Ellos estaban, ¿cómo se llama? Dios no veía en su corazón, ¿no? Que ellos podían retroceder, ¿no? Podían cambiar, ¿no? Ante una prueba, una necesidad, ¿no? Y volverse, ¿no? Como efectivamente sucedió, ¿no? O sea que y comenzó al Señor a probarlo. Hay un pasaje en Deuteronomio, en el capítulo 8, verso 12. ¿2 o 12? Sí, 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 también creo que es el verso 2 ahí que dice ahí. Dice, Sí. y te acordarás de todo el camino por donde te trajo Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén, amén. Entonces ahí vemos justamente, ¿no? En ese precioso pasaje, ¿no? De Deuteronomio 8, en el versículo 2, ¿no? Entonces ahí podría explicar un poquito acerca de lo que Dios decía ahí. Amén. Básicamente la prueba es un examen de la fe. Es un examen de nuestra fe o de la fe de todo cristiano. Cuando está uno pasando por pruebas o cuando está uno pasando... En pocas palabras, bueno, para poder aún más, poder ahondar un poquito más, ¿qué es la prueba? ¿Verdad? Tenemos que también decir que es una prueba. Es todo tipo de problemas, aflicciones, problemas, circunstancias difíciles en nuestra vida. Y entonces aquí Dios había permitido que el pueblo de Israel caminara en el desierto por esos 40 años, dice, y lo afligió, y él sabía ver cuál era su fe en él, qué tanto habían creído en él, en dónde estaba puesta su confianza, si verdaderamente estaban confiando en el Dios de Israel, si verdaderamente estaban confiando en el Todopoderoso. Y no fue una prueba pequeña, sino fue 40 años. Sí. que los estuvo paseando o llevando por el desierto, y dice que para afligirlos y para saber qué había en su corazón, o qué era verdaderamente, cuál era su fe en él. Amén. Amén. ¿Qué dicen, muchachos, acerca de lo que Dios estaba tratando, ¿no? Con el pueblo, ¿no? O sea, el propósito, ¿no? De las pruebas, de acuerdo, ¿no? A la Biblia, ¿no? Es para probarnos, ¿no? Para saber lo que dice verdaderamente, ¿no? Había en nuestro corazón, ¿no? Sí, y justamente de la lectura que han hecho, en 1 Corintios 10, justamente habla sobre que estas cosas fueron hechas como ejemplo, ¿no? En el capítulo 10 de 1 Corintios, el verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron, hablando sobre el tema de la salida del pueblo de Egipto, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no, y habla sobre ciertas cosas, ¿no? Hay un libro que es Hombría al Máximo, de Luis Et Cole, que habla sobre los 5 pecados, por qué, o las 5 causas por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra de Canaán, ¿no? Que es el tema de la codicia, la idolatría, la fornicación, la tentar a Cristo, ¿no? Y la murmuración, ¿no? Entonces, son cosas que sucedieron y que ahora nos sirven como ejemplos para poder caminar delante del Señor, para poder entrar a esa tierra prometida. Entonces, las pruebas tienen que ver a eso, ¿no? Las pruebas, como bien decía Renzo, tienden a poder afinarnos, a limpiarnos, a poder pasar ese proceso para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Amén. Amén. Entonces estamos viendo de que las pruebas tienen un propósito, ¿no? Amén. Para trabajar en nuestra vida. Entonces por eso que cuando Santiago empieza, entonces hay una razón, hay una contraparte, ¿no? Como que hay
una contradicción en cuanto a nuestros sentimientos, ¿no? Cuando dice, no, tener por sumo gozo, ¿no? Hay un pasaje paralelo también en 1 Pedro, ¿no? En el capítulo 1, también en el versos 6 y 7, que dice, ¿no? De que debemos de alegrarnos, ¿no? Cuando estamos afligidos, ¿no? Sí. En diversas pruebas, ¿no? Entonces, vemos entonces de que Dios está mostrándonos, ¿no? Algunas razones por qué es que nosotros pasamos la prueba, ¿no? Una, que nuestra fe va a ser probada con el fin de ¿qué? De sacar todo aquello que no le agrada al Señor, ¿no es cierto? Todo lo que hay, lo malo en nuestro corazón, porque generalmente el Señor Jesús un día dijo, ¿no? Que el corazón del hombre dice que es perverso, ¿no? ¿Quién lo conocerá, no? Entonces, y verdaderamente esa es una realidad, ¿no? Es nuestra experiencia que nosotros tenemos, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? De cómo el Señor nos nota, ¿no? Y nos hace ver de que guardamos muchas cosas en nuestro corazón. Sí. ¿No? Guardamos muchas cosas en nuestro corazón, siempre estamos escondiendo cosas, ¿no? En esa intimidad que nosotros tenemos, ¿no? A veces nos preocupamos más porque la gente no nos vea, ¿no? O nuestros seres queridos no nos vean, pero hay un Dios que nos conoce. Sí, sí. Hay un Dios que realmente ve en nosotros, ¿cómo se llama? Lo malo que hay, ¿no es cierto? Por eso de que cuando David, ¿no? Decía, ¿no? Señor, en el Salmo 51, ve en mi interior, ¿no? Si hay algo de perversidad, si hay algo malo, Señor, que sácame todas esas cosas, ¿no? Entonces justamente las pruebas que enfrentamos dentro del aspecto, ¿no? De la palabra de Dios, tiene que ver con justamente sacar todas esas cosas que están escondidas, ¿no? La palabra de Dios nos va a sacar todas esas cosas para que nosotros no tomemos una actitud correcta, ¿no? Entonces, por eso de que los dos, tanto Santiago como Pedro, ellos hablan de gozarse, pero en el sentido de que nosotros tenemos que tener una actitud correcta, ¿no? Estamos viendo que hay ya un propósito, ¿no? De que las pruebas van a ser en todo caso a nuestro favor en este sentido, Sí. ¿no? Nos va a ayudar a ser mejores personas, a conformar nuestro corazón al corazón del Señor, ¿no? No sé qué opinas tú ahí. Amén. Sí, bueno, Santiago nos habla tres cosas muy importantes o tres puntos que yo quisiera poner aquí en la mesa. Y lo que dice el pastor, uno que nos habla de la actitud que debemos tener. Dice la Biblia que tener, y sabemos, y lo he aprendido aquí con el pastor, es un verbo imperativo, ¿verdad? Que termina con D, dice que tener, o sea, nos está mandando el Señor. Dice por sumo gozo, entonces nos está hablando de una actitud que debe tener. Pero esa actitud también tiene una base en entender. Dice, sabiendo, también dice el versículo 3, sabiendo que la prueba, entonces hay un conocimiento previo, tenemos una actitud correcta porque hay un conocimiento previo que sabemos la prueba, y el versículo 4 nos habla del fruto, de lo que dice más, tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces miramos estos tres puntos bien marcados, que tenemos que tener la actitud correcta, el conocimiento previo y también tenemos que tener ese resultado final en nuestras vidas. Y cuando entendemos esos tres puntos es que podemos entender el propósito de Dios en todo esto, en todo lo que estemos pasando. Amén. ¿Qué dicen sus hermanos ahí en Perú? Sí, interesante, Renzo. Ok, sí, muy, muy interesante lo que el pastor ha compartido. Efectivamente, algo también queda claro es que Dios nos prueba, Dios nos pone a prueba nuestra fe y alineado a lo que hemos estado leyendo.
En Jeremías 17:10 dice, yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ¿no? Si algo que podemos entender es que Dios prueba, nos pone a prueba, y ese fin es lógicamente que podamos ser perfectos, ¿no? Amén. Como compartía el pastor Roberto, eh, que ese fin sea la perfección, que cada vez que pasemos por este tránsito, eh, podamos ser victoriosos, ¿no? Amén. Lógicamente teniendo puesta la confianza en el Señor, pero muy importante es también el conocimiento, ¿no? Que podamos tener conocimiento de que sepamos que realmente estamos pasando por una prueba y que podamos desarrollar nuestra fe, ¿no? Produciendo paciencia, sabiendo de que Dios está con nosotros y que Dios nos va a dar esa salida que ante nuestros ojos probablemente no nos podamos ver ni entender el propósito todavía de por qué estamos en ese proceso. Pero ya al término, cuando ya hemos resistido, cuando hemos tenido esa paciencia, esa confianza en nuestro Dios, recién vamos a poder entender ese propósito sublime en la cual Dios permitió que pasemos por esa prueba. Amén. Y es importante, yo quería resaltar también de que las pruebas son parte de la vida cristiana. No es un tema de que nos va a tocar de repente al inicio o cuando recién hemos recibido al Señor, sino que es parte de nuestra vida cristiana, ¿no? Bien decía el pastor que la prueba produce paciencia, ¿no? Y la paciencia, su obra completa. ¿Qué quiere decir? De que Dios va a seguir trabajando continuamente a través de las pruebas para perfeccionarnos, para que finalmente Él tenga su obra completa en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios, qué interesante, ¿no? Entonces, entonces, ¿cuál sería entonces el resultado de la prueba? Una de las cosas que dijo Marco, ¿no? También, y bueno, Renzo también que ha estado ahí compartiendo, de que no vamos a escapar de las pruebas. No. Y porque dice, de diversas pruebas, ¿no? va a haber de toda forma, ¿no? Si tú Sí. piensas que ya pasaste una prueba, ya no va a haber más pruebas, ¿no? Y una de las cosas que nosotros tenemos que considerar en nuestras vidas cuando hablamos de las pruebas, eh, eh, no presentar una falsa expectativa a las personas que se llegan al Señor, ¿no? Porque a veces yo escucho que se dice, no, ven a los pies de Jesucristo y todos tus problemas se van a solucionar. Y que todo, en cierta manera sí, pues, ¿no? Pero como que las personas cuando llegan a los caminos del Señor piensan que ya no va a haber problemas, que ya no va a haber... y al contrario, ¿no? Parece que los problemas se ahondaran más, ¿no? Y si uno no está preparado, ¿no? Para eso, si uno no les enseña, ¿no? A las personas de que esa es parte del proceso de nuestra vida, ¿no? Es lo que la Biblia dice, pues, ¿no? Cuando la semana pasada estuvimos hablando, ¿no? Acerca de la paz y mencionamos ahí en la palabra, en Juan 16:33 dice, ¿no? En el mundo dice... tendréis aflicción, ¿no? Pero confía y he vencido el mundo. Siempre la palabra no nos habla, ¿no? De una batalla, ¿no? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no contra huestes espirituales, ¿no? De las regiones celestes, ¿no? Potestades. Entonces, todas esas cosas vemos que enfrentamos, ¿no? Una lucha, una batalla. Y justamente en esa lucha, en la batalla, entonces Dios va a ir probando, ¿no? Hasta qué punto tú vas confiando, ¿no? En el Señor, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñar a todos los hermanos, como dice, ¿no? Que no vamos a escapar de las pruebas, ¿no? Y van a ser diversas siempre, siempre va a haber cosas que nosotros vamos a enfrentar. El punto es cómo lo enfrentamos, ¿no es cierto? ¿Con qué actitud lo enfrentamos? ¿Cómo te dispones tú en base, ¿no? a lo que Dios te dice en la palabra, ¿no? Porque uno basa justamente, ¿no?
su vida cristiana en las promesas del Señor, ¿no? En lo que Dios nos ha prometido, ¿no? Entonces vemos ahí que Dios siempre, ¿no?, está para ayudarnos, está siempre para fortalecernos, ¿no?, en todas las cosas que nosotros enfrentamos, ¿no? Siempre Dios da la salida para que nosotros podamos salir airosos, y el final de todo eso, ¿no?, que logre el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, ¿no? Entonces, mi pregunta es, entonces, cada prueba que nosotros pasamos va a perdurar para toda la vida, o son etapas en nuestra vida que vamos a estar siempre pasando? O sea, siempre tenemos que estar, nuestra vida es pura prueba nomás. ¿Qué le diríamos a las personas, ¿no? Entonces, porque ahí justamente en 1 de Pedro, en el capítulo 1 que estamos hablando, ¿no?, del pasaje paralelo, en el verso 6 dice, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces estamos hablando de que las pruebas no van a ser eternas, ¿no? No, entonces cuando enfrentamos una prueba, tarde o temprano esa prueba va a acabar. Aunque puede venir otra, pero siempre en cada prueba Dios va a dar la victoria, ¿no es cierto? Sí, amén. ¿Qué piensas acerca de esto? Amén. Bueno, una de las cosas que la prueba trae a uno es siempre un aprendizaje. Cuando las personas o cuando nosotros no reaccionamos de la manera correcta, vamos a estar siempre batallando en lo mismo, con la misma prueba todo el tiempo. Pero la prueba tiene el propósito de llevarte a un nivel más alto en tu fe, a que tu fe se fortalezca, que tu fe se fortalezca cada día. Pero si estamos siempre batallando y siempre estamos siendo derrotados con la misma prueba, nunca vamos a poder pasar de nivel, nunca vamos a poder pasar porque esa es una prueba. Cuando tú superas esa prueba con la ayuda del Señor, cuando tú pones tu confianza en el Señor, van a venir más pruebas, pero van a ser diferentes. No vas a estar toda la vida batallando con la misma prueba, y con la misma prueba, y con la misma prueba. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre estás reprobando y reprobando y reprobando la misma prueba. Entonces, la prueba tiene el propósito de hacernos madurar, como dice Santiago, ¿verdad?, para que seamos perfectos. Y la palabra perfecto, como todos hemos mirado en la Biblia, quiere decir que seamos maduros. Entonces, ese es el propósito de la prueba, de que nuestra vida cristiana madure en el Señor, seamos cristianos maduros, que lo que antes me tumbaba, ahora ya no me impide hacer nada, ¿verdad? No puedo yo tener 10, 15 años de cristiano y que una gripita me deje en la casa. Así. Que una tosecita me deje en la casa, que, es que el niño, es que mi esposa tiene tos y ya no fui. Esas pruebitas, tiene que llegar el tiempo donde como cristianos vamos madurando y ya nada nos va a ir tumbando, nada nos va a ir impidiendo el servicio al Señor. Nada, esos pretextos que a veces sacamos, que somos buenos, la mayoría tenemos varios, ¿verdad? Entonces, cada prueba que con la ayuda del Señor vamos superando, nos va llevando a la madurez espiritual y hasta llegar al momento donde no hay un impedimento para servir al Señor. Por eso que habla de diversidad, ¿no? O sea, como dices, si yo paso una prueba inicial, ¿no?, y yo triunfo, ¿no?, con la ayuda del Señor en esa prueba, obviamente cuando llegue algo similar, ya mi actitud va a ser diferente. Sí. ¿No? Ya mi comportamiento va a ser diferente, ¿no? Vendrán otras pruebas donde yo voy a luchar, ¿no?, en el Señor, ¿no?, con la ayuda de Él, ¿no?, para enfrentar esa prueba. Pero cuando pasa esa prueba, entonces y se presenta otra vez algo similar, entonces ya sabemos cómo actuar. Entonces como que Dios va procesando nuestra vida, ¿no?, a través de las pruebas, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Sí, interesante. Interrumpir en cualquier momento, Sí. no se preocupe, ¿no? Sí, justo lo que hablamos y lo vemos también en nuestra vida diaria, cotidiana, es creo que todos nosotros hemos estudiado, ya sea en la escuela, algunos en universidad, institutos, y cada ciclo que yo tenía que avanzar,
había una prueba para justamente pues, probar de que hayas aprendido, de que estés sí. preparado para poder estar en la... Superar ese nivel, ¿no? Exacto, ¿no? Pasas a Entonces, otro. las pruebas son como peldaños que nos permiten ascender, Amén. en este caso, a la excelencia del propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? Dios tiene un propósito para cada uno de los que somos hijos de Él. Dios anhela que cumplamos con ese propósito. Y lo importante es que nosotros, Dios usa las pruebas para ayudarnos a cumplir con su propósito. Dios nos está preparando justamente para cumplir su propósito. El soldado se prepara y lo ponen a prueba justamente para que esté preparado para la guerra, ¿no? Los estudiantes se preparan y lo preparan justamente para que pueda rendir en un trabajo y sea un profesional. Entonces Dios nos prepara a través de las pruebas justamente ¿para qué? Para cumplir su propósito, ¿no? Amén, amén, gloria al Señor. Sí, amén, gloria al Señor. Yo quería compartir unos versículos para también un poquito hablar de cómo el Señor selecciona, ¿verdad? O cómo el Señor prueba nuestras vidas. Y eso está en Lucas capítulo 8, en la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, versículo 13 y el 15. Miramos ahí un contraste de lo que es un hijo de Dios genuino y un hijo de Dios que aparenta ser genuino y cómo es probado. Y dice el versículo 13, hablando de la parábola del sembrador, dice: los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba, y yo creo que conocemos a muchos, ¿verdad? Conocemos a muchas personas, aún hasta familiares que estaban muy gozosos en la iglesia y vino alguna circunstancia allí y se alejaron del Señor. Y el contraste acá del versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea que estamos hablando de que no fue, tampoco nos está hablando de que es fácil los que cayó en buena tierra, sino que dice que retienen la palabra y dice y dan fruto con perseverancia. O sea que hay un trabajo ahí. No es que no hayan tenido pruebas, sino que ellos perseveraron en la palabra, perseveraron en lo que habían recibido, en lo que habían escuchado, y el resultado es que se mantienen firmes. Amén, amén. Estamos viendo ya varias cosas, ¿no? De la importancia de las pruebas, ¿no? Que nuestra fe va a ser probada, que el Señor quiere sacar, ¿no? Todas aquellas cosas malas, ¿no? A través de las pruebas. Pero ¿cuál es el fin, el propósito, ¿no? O sea, ¿a dónde quiere llegar el Señor con las pruebas, ¿no? ¿Cuál es el resultado que Dios está esperando, ¿no? De sus hijos cuando estamos, ¿no? Enfrentando estas pruebas. ¿Qué pueden opinar ahí los hermanos, ¿no? Porque dice en el versículo 4, ¿no? De Santiago, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que os falte, dice, cosa alguna, ¿no? Entonces, inclusive en 1 Pedro, en el verso 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sí, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, estamos viendo que la Biblia nos está hablando, ¿no? Algo de perfección, de cabalidad, ¿no? Habla de, ¿cómo se llama? Como dice Pedro, ¿no? De que sea, ¿no? Hallada en alabanza. En este caso, seamos aprobados, ¿no? Por el Señor, ¿no? En este sentido. ¿Qué opinan nuestros hermanos allá Interesante lo que Santiago, lo que hemos leído. Yo me quedo también con el verso 12, ¿no? De Santiago, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. ¿No? Entonces, Dios quiere pulirnos justamente para poder tener esta corona de vida, para que en realidad veamos de que somos
sus hijos. Yo creo que la evidencia de las cuales que podemos pasar las pruebas es de que somos hijos de Dios genuinos, ¿no? Que nos identificamos y que hemos sabido soportar la prueba y no nos hemos caído, como bien decía el pastor, que a veces vienen las pruebas y simplemente nos vamos de la iglesia pues diciendo, Dios es malo y tantas cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, mientras las pruebas, Dios nos va puliendo justamente para saber, ok, no, al pueblo de Israel, ¿no? Gente que de camino creo que eran 2 semanas de Egipto a Canaán, pero Dios los mantuvo 40 años justamente para pulir y sacar esa generación que había pecado contra Dios, ¿no? Yo creo que podemos aprender un poco, bueno, mucho acerca del ejemplo del pueblo de Israel. El pastor compartía mucho también el tema de la actitud, ¿no? El pueblo de Israel mucho murmuraba, ¿no? Y mucho se quejaba de la situación, de esa prueba que estaba, ¿no? Y había mucha murmuración, por eso y también hablamos de que las pruebas es nuestro diario vivir, y que son etapas que que nos van a llevar a subir esos peldaños. Es por eso que Santiago nos indica, ¿no? Que tengamos, ¿no? Por sumo gozo, ¿no? O sea, hay dos maneras de poder afrontar las pruebas, porque las pruebas no las vamos a poder bloquear, esas van a venir, van a llegar, porque tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, no nos podemos quedar en un mismo lugar. Entonces, hay dos situaciones, o la recibimos con tristeza, con murmuración, con enojo, con reclamo o con sumo gozo, sabiendo que hay un propósito sublime mayor, ¿no? Que tal vez hoy en día no lo vamos a ver ni entender, pero como hijos de Dios sabemos que si estamos en sus manos, Dios tiene un plan. Mi papá compartió en un principio lo de José. José probablemente en ese hoyo o en la cárcel o en la casa de Potifar, tal vez nunca vislumbró lo que al final Dios le concedió, ¿no? Pero pasó prueba tras prueba, etapa tras etapa, comenzó a pasar esas pruebas, ¿no? Y nunca murmuró, él tuvo esa paciencia, esa fidelidad a Dios, sabiendo de que Dios estaba con él y que Dios le iba a respaldar, inclusive aún ante los ojos humanos, él pasaba una situación injusta. Pero al final Dios lo bendijo, ¿no? Y si vemos cada etapa de su vida, podemos ver que cada etapa fue importante para que al final él llegara donde Dios lo puso como gobernador, ¿no? Inclusive cuando sus hermanos llegaron, hubo una prueba adicional, ¿no? Que también José la pudo sobrepasar y pudo perdonar a sus hermanos, se perdonaron unos a otros y hubo aún mayor bendición, ¿no? Entonces, es muy importante la actitud, creo yo, de poder tener como sumo gozo, y dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Es el gozo que viene de Dios. Entonces, que sea esa nuestra fortaleza para poder pasar esas pruebas, sabiendo que hay un propósito sublime. Marcos, tú compartías lógicamente que esa prueba al final va a llevar en una corona de vida, ¿no? Cuando estemos ante la presencia del Señor. Ese es, digamos que, el último peldaño, ¿no? Pero también esas pruebas nos van a permitir también tener victoria mientras estamos aquí viviendo en este mundo, ¿no? Cumpliendo sus propósitos, ¿no? En nuestra familia, en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestra comunidad, donde nos desarrollemos, en nuestros trabajos, ¿no? Todas esas pruebas nos van a permitir también poder sobrellevar y poder tener victoria sobre todas esas cosas, ¿no? Llevar una vida victoriosa, cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí en esta tierra, poder compartir su palabra, ser testimonio, ser luz y sal, y al final, lógicamente, que el resultado final será, pues, ¿no? La corona de vida, ¿no? Amén, sí. Y creo que también Dios, aparte de que mencionaba Renzo, de que
el propósito de las pruebas es para poder subir peldaños y tener, cumplir el propósito de Dios. Creo yo también de que las pruebas ayudan al cristiano a moldear su carácter, ¿no? Porque habla justamente Santiago sobre la paciencia, ¿no? Habla sobre la capacidad de soportar la adversidad, ¿no? Para poder estar preparados ante una circunstancia. Otro propósito también es que Dios nos da un conocimiento más profundo de Él, ¿no? Las pruebas nos ayudan a tener un conocimiento y saber, Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Tener, ¿cuál es o sea, tener un conocimiento profundo de las cosas de Dios, ¿no? Amén. Y finalmente, otra de las pruebas que son la forma que Dios hace para mantenernos también con humildad, ¿no? Muy anexado a lo que decía antes, ¿no? De que Él moldea nuestro carácter, pero que nosotros tengamos humildad, de que Dios hace la obra por nosotros, que Dios hace, no somos nosotros, sino es que Dios hace cada una de estas cosas, ¿no? Amén, amén. Gloria al Señor. Sí que interesante, ¿no? Entonces estamos viendo de que por eso Santiago, ¿no? y Pedro, Santiago dice de tener por sumo gozo, dice, y Pedro decía, no, alégrense. Entonces, este es para el mundo, no, sin Cristo, no es contradictorio, no lo pueden entender, ¿no? Pero ahora nosotros estamos entendiendo la razón por qué debemos estar tranquilos, debemos estar alegres, debemos estar gozosos en el Señor, porque Dios quiere hacernos mejores personas, mejores hijos de Dios, porque en la medida que nosotros conformemos nuestro corazón al corazón de Dios, Dios va a cumplir sus propósitos en nuestra vida y va a cumplir sus propósitos a través de nosotros que somos la iglesia a este mundo, ¿no? Que está perdido, necesitado, ¿no? de esperanza, ¿no? de consuelo. Es un mundo tan convulsionado, ¿no? Que Dios ha levantado a la iglesia, ¿no? como la luz, ¿no? Como la sal, para que nosotros a través de nuestro testimonio, ¿no? Poder proclamar y anunciar, ¿no? Que en el Señor hay victoria, ¿no? Porque mientras estamos pasando en estos momentos, ¿no? Que estamos pasando esta dificultad, ¿no? de esta enfermedad, inclusive, ¿no? Noticias, ¿no? Alarmantes, ¿no? Preocupación. Entonces, y el mundo naturalmente pues está preocupado, ¿no? Inclusive hay mucha gente que está hasta asustada, ¿no? por todas estas cosas y están, ¿no? en una incertidumbre y en un conflicto tremendo en sus vidas, ¿no? Entonces ahí es donde resalta justamente, ¿no? la vida del cristiano, ¿no? El testimonio, ¿no? El de ver cómo nosotros enfrentamos esa situación. Y la gente se pregunta, pero ¿y usted por qué? ¿Ustedes que son indolentes? Que no están? No, sí, claro que sentimos, pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que Él nos cuida, que Él nos va a ayudar. Entonces es una manera, ¿no? de nosotros con nuestro testimonio poder compartir también, ¿no? Esperanza a esa gente, porque imagínate un hijo de Dios que estemos en la misma situación de ellos, entonces ¿qué le queda al mundo, ¿no? ¿De dónde se agarra, no? Si nosotros siendo cristianos estamos también en la misma situación, entonces ¿qué mensaje le estamos dando, no? Entonces peor, pues las personas van a estar pues en esa incertidumbre. Somos nosotros entonces los llamados justamente a levantarnos, ¿no? A proclamar las promesas del Señor, ¿no? No estamos hablando, ¿no? de una actitud de soberbia, nada, sino que una actitud tranquila, una actitud, ¿no? de gozo, de paz, ¿no? Porque y esto se va a lograr justamente a través de las pruebas. O sea, las pruebas para el cristiano tienen ese propósito, ¿no? Para que nuestra fe sea fortalecida. Entonces, lleguemos a la madurez. Amén. No que nosotros seamos, pues, personas indolentes, ¿no? O que no vamos a sufrir, que no vamos a llorar, no. Vamos a nosotros también como seres humanos vamos a pasar dificultades. Amén. Pero la diferencia está en que nuestro corazón está, ¿cómo se llama? Descansando, ¿no? En el Señor, ¿no? Entonces, y eso es lo bonito
y conocer, ¿no? El propósito de Dios, ¿no? Y el Señor nos quiere llevar hacia la madurez. Yo creo que estoy hablando demasiado, bro. Entonces, y solamente para terminar esta partecita, yo recuerdo, por ejemplo, la vida de Abraham, ¿no? La vida de Abraham, cuando Dios lo llamó, su vida no era de un hombre realmente que haya superado las pruebas, ¿no? Pero ¿cómo lo conocemos a Abraham? Como el padre de la fe. Entonces, y él pasó también un proceso, ¿no? Porque no confió en el Señor que Dios le iba a proveer, ¿no? Porque se fue para Egipto, mintió, o sea que hizo, ¿no? Ante todas esas pruebas falló, ¿no? Pero Dios iba procesando su vida hasta que llegó, ¿no? La prueba máxima, ¿no? De su fe. Donde se graduó. Donde se graduó exactamente cuando Dios le pide a su hijo. Y la actitud de Abraham era totalmente diferente. Un hombre ya no forjado con el Señor a tal punto que le decía a su siervo, no, quédense acá que nosotros voy con mi hijo y vamos a regresar, como dicen en Hebreos, porque él tenía la seguridad que Dios era poderoso aún para levantar a su hijo de los muertos. Mire, qué tal fe, ¿no? Qué tal madurez, ¿no? Entonces Dios quiere que lleguemos a ese punto, ¿no? Amén. Amén. Sí, entonces tiene el propósito, ¿no? de nuestra madurez, ¿no? Sí, amén. Amén. Sí. Una de las cosas ya cuando un cristiano maduro, un hijo de Dios maduro, una de las cosas cuando está pasando por diferentes pruebas es, como ya miramos, es su actitud, pero también su respuesta, ¿verdad? Cuando sabemos que Dios está obrando para nuestra madurez, nosotros siempre nos vamos a preguntar, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me estás pasando por esta prueba? ¿Cuál es el propósito que tú tienes? Entonces ya sabe uno que hay un para qué, pero la persona que no es madura en el Señor siempre va a decir un por qué. Señor, ¿por qué yo, Señor? Si yo voy todos los domingos a la iglesia, si yo diezmo, Señor, si yo hago esto, y están reclamándole al Señor un ¿por qué a mí? ¿Verdad? Pero cuando uno ya es maduro en el Señor y uno ha entendido el propósito de las pruebas, uno siempre va a decir, Señor, ¿para qué estoy pasando por esto? Amén, amén. ¿Cuál es tu propósito, Señor? ¿Verdad? Siempre hay un propósito en el Señor. Así Aleluya. que siempre tiene que ser un ¿para qué? Amén. ¿Para qué? Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Qué dicen nuestros hermanos allá en... Justo en 1 Corintios 10:13, ¿no? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿no? Entonces, dentro de su propósito de Dios, Dios conoce nuestras vidas, Él conoce hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y simplemente Él lo que le está es demostrando o dándonos a nosotros, que nosotros mismos nos demostremos que estamos hechos, ¿no? Amén. 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 Gloria al Señor. Mi pregunta, entonces, es en cuanto a que el propósito, entonces, de las pruebas, entonces, es para llevarnos a la madurez, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué cosas nos va a hacer madurar, entonces? Obviamente que las pruebas es parte de eso, ¿no? Pero para que las pruebas es el medio. Sí. Pero hay algo que a nosotros nos va a ayudar a fortalecernos y que podamos nosotros afirmar, ¿no? Nuestras vidas, ¿no? En las cosas del Señor, ¿no? Entonces, si nuestra fe dice que va a ser probada, entonces estamos hablando de que, como dice ahí, ¿no? En Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces estamos entrando ya, ¿no? a un sendero, ¿no? A un camino donde el Señor nos dice, gózate, porque las pruebas tienen un propósito. Las pruebas van a probar tu fe, entonces tu confianza en el Señor, y esa prueba de tu fe te va a llevar a la madurez. Amén. Pero entre ese lapso, ¿no? En que tu fe está siendo probada y llegar a la madurez, ¿cuáles son los recursos espirituales que Dios nos ha dado para que justamente, como dice Santiago, ¿no? Lleguemos a esa perfección, a esa
cabalidad, ¿no? Si es inteligencia, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos llevaría, ¿no? A ese punto, ¿no? Amén. Bueno, una de las cosas que tenemos que mirar es dónde está fundada nuestra fe. Amén. ¿Verdad? Porque mucha gente tiene fe. Usted le pregunta a mucha gente y la mayoría de la gente tiene fe. Oh, sí, yo tengo fe. Oh, yo tengo mucha fe. Pero hay muchos que no tienen a Cristo en su corazón. Hay muchos que no conocen la palabra del Señor. Y una de las cosas para que nuestra fe sea genuina es dónde está fundada nuestra fe. Entonces mi fe tiene que estar fundada en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si mi fe está fundada en lo que dice la palabra, entonces mi fe es una fe genuina. Pero mi fe no puede estar fundada en lo que yo pienso, en lo que yo me imagino, en lo que yo escuché, en lo que mi papá me enseñó, sino mi fe tiene que estar fundada en lo que dice la palabra. Y yo tengo que creer lo que dice la palabra. Y es donde mi fe se va a ir fortaleciendo, ¿verdad? Cuando yo voy creyendo y confiando en lo que dice la palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Qué dicen nuestros hermanos allá en Perú? Yo creo que también una de las armas que el Señor nos ha dado y justamente es el gozo, ¿no? Ver que estas pruebas que estamos pasando vienen de Dios, estar seguros de que vienen de Dios, ¿no? Y asumirlas justamente con gozo, ¿no? Hoy por hoy hay mucha gente que una de las cosas que está aconteciendo mucho en nuestro país y creo que ya también es la depresión, el estrés, ¿no? Y poder, no sabemos cómo afrontar también las situaciones, ¿no? Entonces, sin embargo, Santiago nos enseña, ¿no? De que debemos afrontarlas con gozo, ¿no? Que tengamos gozo, ¿no? En las diversas pruebas, ¿no? Porque creo que cuando nosotros afrontamos con esa actitud, nosotros podemos pasarlas, pero como quien dice, más llevadera, ¿no? Esa prueba vamos a entender que proviene de Dios. Entonces yo creo que el gozo, la paciencia, son herramientas también que nos ayudan a poder sobrellevar las pruebas, ¿no? Amén. 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 Muy bien. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que estar siempre pidiendo, ¿no? a los hermanos, ¿no? Que en este momento, ¿no? Difícil que todos estamos afrontando, ¿no? Con una incertidumbre, ¿no? Grande, que nosotros podamos poner, ¿no? En nuestra confianza en el Señor, que hay un propósito, ¿no? Que hay una razón, ¿no? Hay una razón, ¿no? De búsqueda del Señor, ¿no? Entonces, y el gozo es y tú sabes que el gozo es un fruto del Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? La semana pasada estuvimos hablando, ¿no? De la paz. Ajá. Y también el gozo, ¿no? Entonces ahí el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Cumple un papel muy importante en nuestra vida, ¿no? Porque el Señor, ¿no? Ha venido a nuestro corazón, ¿no? Para ayudarnos, para que nosotros podamos ser fortalecidos, ¿no? en esa área de nuestra vida, ¿no? Y qué bonito es de que siempre en toda prueba, en toda dificultad que nosotros podamos estar pasando, ¿no? Como Marco presentó ahí en 1 Corintios 10:13, ¿no? Que siempre dice Dios va a dar, ¿no? La salida, ¿no? Amén. Siempre Dios va a dar la salida. O sea, en todas las cosas que nosotros estamos pasando, nunca hay que olvidarnos que Dios está presente, que Él está ahí a nuestro lado, ¿no? Para ayudarnos, para fortalecernos. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas, como ya dijo, pues, ¿no? Renzo, es el gozo, es la palabra misma, ¿no? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a dar la madurez, ¿no? Cuando hablamos de perfección, hablamos de esa madurez, ¿no? Entonces, porque allá, cuando el Señor Jesús en la bienaventuranza dijo, ¿no? En Mateo capítulo 5 dice, sé perfectos, así como dice nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, mira el desafío que el Señor nos da, ¿no? Que uno podría decir, ¿no? Pero ¿cómo? No hay ni modo de compararse con la perfección de Dios. No tiene nada que ver, pero sabemos que a través de la palabra de Dios, la perfección tiene que ver con la madurez, ¿no? En la medida que tú vas creciendo. Quisiera compartir un punto justo ahí de lo que... ¿Sí? ¿Dice, hijo? Justo quisiera compartir un punto de lo que Marco
estaba indicando, y sí es importante también, a ver si lo podemos también analizar. Marco hablaba del gozo, ¿no? Santiago nos dice, ¿no?, que tengamos gozo, pero ese gozo no es algo mágico, porque muchos se podían preguntar, pero ¿cómo yo puedo tener gozo en el Señor? Y ese gozo lo vamos a poder experimentar en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de la palabra, ¿no? Así es. Cuanto más conocimiento tengamos de la palabra, vamos a poder conocer los propósitos del Señor. Los planes, los propósitos del Señor están en la palabra del Señor. Cuando más conocemos su palabra, sus promesas, vamos a poder saber quién es nuestro Dios y quién está con nosotros. Entonces, ese gozo en ese momento de dificultad, de prueba, donde vamos como que a fundirnos, ¿no? Para ese plan de perfeccionarnos, sabiendo quién es nuestro Dios, sabiendo sus promesas, vamos a poder desarrollar ese gozo en el Señor. Hay una promesa maravillosa, hay muchas promesas del Señor, porque nos podemos preguntar, pero ya, ¿cuál es el propósito del Señor? Dios tiene propósitos generales y específicos en tu vida, ¿no? Y Dios trata con cada uno de manera especial, ¿no? Dios trata contigo de una manera y conmigo de otra manera. Así Porque Marco tiene una forma de ser, un entorno, un contexto totalmente diferente al mío, ¿no? Y hay una promesa del Señor que está en Jeremías 29:11, y me gusta esta versión NBI que dice, ¿no? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Son los planes que tiene el Señor, y a veces Dios permite que pasemos por diferentes pruebas, por circunstancias, porque nuestra fe tiene que ser probada, porque tenemos que crecer. Pero si nosotros sabemos quién es nuestro Dios, vamos a poderlas pasar con gozo, ¿no? Teniendo la confianza puesta en el Señor, conociendo su palabra, que aquí está lo que Él ha prometido para nosotros, Amén. vamos a poderla pasar, esa prueba, con la ayuda de nuestro Dios, prácticamente, Aleluya. sabiendo que Él tiene un plan, sabiendo que Él tiene un propósito, y su plan es darnos un futuro, una esperanza, ¿no? Él no tiene planes de calamidad, sino de bien. Él quiere bendecirnos. Él te quiere bendecir, Él nos quiere bendecir, pero está en nosotros el que podamos al final poder disfrutar de esas bendiciones. Aleluya. Si nosotros no confiamos en nuestro Dios, reprobamos, fallamos, al final no disfrutaremos esa bendición. Y tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, ¿no? Muchos de ellos, la gran mayoría, era un pueblo que se quejaba, que murmuraba, anhelaba a Egipto, en vez de anhelar ese plan que Dios tenía, de sacarlos de ahí de la esclavitud para darles una tierra prometida, una tierra nueva que les pertenezca a ellos. Al final reprobaron y no llegaron a disfrutar de esa bendición. Dios sí quiere que tú disfrutes esa bendición. Dios te saca ahí de Egipto, Dios te quiere llevar a esa nueva tierra, pero en ese proceso vamos a pasar por circunstancias, por ese desierto, ¿verdad? Pero si no la pasamos con la actitud que se necesita, que es el gozo del Señor, sabiendo y conociendo quién es nuestro Dios, no vamos a poder llegar a esa bendición. Pero Dios quiere que seamos bendecidos. Así que Santiago nos anima y nos alienta. Dice, oye, tengan por sumo gozo, ¿no? No es algo increíble, pero en verdad, Santiago sabe, ¿no? Y si nosotros sabemos quién es nuestro Dios, lógicamente, pues sí, tiene razón. Que sí tenemos que pasarlo con gozo, pues. Porque al final el propósito del Señor es bendecirnos. Ese es su propósito. Entonces, si entendemos que su propósito es bendecirnos, entonces sí, pues sí, tiene lógica que
tengamos sumo gozo cuando estemos en prueba. Así es. Bien. Amén. Mire, qué bendición. Vamos a ir entonces, qué bendición, ¿no? Como al principio dijo el doctor Roberto, ¿no? Que realmente, como también nosotros nos edificamos también mutuamente, ¿no? Con la palabra de Dios, Amén. con las promesas, Señor. Pero vamos a ir concluyendo, ¿no? Ya estamos viendo, ¿no? De que hay un propósito, ¿no? Por medio de las pruebas, Amén. hay un fin, ¿no? De nuestra madurez. Y las personas dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces estamos viendo, ¿no? De que tenemos que apropiarnos, ¿no? De las promesas del Señor. Por eso es que Santiago ahí en el verso 5 dice, si alguno de vosotros dice tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reproche y le será dada, ¿no? Amén. Entonces para esto, hermano, necesitamos la sabiduría de Dios, ¿no? Por eso es que Pablo, cuando habló se dirigía a la iglesia de Efesios, ¿no? Él oraba, dice, ¿no? Él decía, para que, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, ¿no? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios leyendo Efesios capítulo 1, verso del 16 al 18, dice, para que os dé, dice, espíritu, el 17 especialmente, ¿no? Para que dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Entonces Pablo oraba por la sabiduría, justamente como lo que decía Santiago. En Colosenses, en el capítulo 1, también lo dice de la misma manera en el verso 9, ¿no? Por lo cual nosotros desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, dice, e inteligencia espiritual. Amén. Entonces, necesitamos entonces de la sabiduría de Dios, ¿no? Para todas estas cosas. Y dice que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Dice que el cual da todo, dice, abundantemente y sin reproche, pero obviamente no pida con fe, ¿no? No hay que dudar. Tenemos que tener fe para pedir esa sabiduría que necesitamos justamente, ¿no? Para poder enfrentar las pruebas, ¿no? Y Amén. Pablo oraba. Y yo creo que es un motivo también para nosotros orar también, ¿no? Por el pueblo de Dios, por esa sabiduría, ¿no? Bien. Que viene de lo alto, ¿no? Esa sabiduría que viene del Señor, que nos va a permitir nosotros entender las pruebas, Amén. ¿no? Poderlas enfrentar, podernos fortalecer, es algo que Dios, ¿no? Nos está llevando, ¿no? A su presencia, ¿no? De ahí en Proverbios, ¿no? En el capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿no? Es la reverencia al Señor. Entonces todo se relaciona, ¿no? Ante la fuente, ¿no? De la sabiduría, que es Dios, Él es el único que nos puede ayudar en esta etapa de pruebas que estamos pasando, es acercarse a Él de todo corazón, ¿no? Amén. Amén. Sí, en el contexto que está hablando Santiago del capítulo 2 al 4, en el contexto de las pruebas, ahí habla en el 5, ¿verdad? De que si alguno no sabe cómo afrontar alguna situación que está viviendo, alguno no sabe cómo afrontar esa prueba, no sabe cómo reaccionar o de qué manera afrontar la prueba, dice que le pidan una sabiduría a Dios, ¿verdad? Dice, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría en cuanto a las pruebas, en cuanto a los problemas, en cuanto a la situación que está viviendo, dice que le pide uno a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Realmente la mayoría de las personas y la mayoría de nosotros muchas veces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos de qué manera afrontar la situación, pero tenemos el recurso que es pedirle a Dios. Amén. Tenemos esa Amén. conexión 24 horas, los 7 días de la semana, y tenemos esa confianza de poder venir y pedir al Señor, decirle, Señor, tú sabes que estoy pasando por esto, yo sé que tú tienes un propósito, no sé de qué manera afrontarlo, así que te pido que me dé la sabiduría para afrontar esta situación. Amén, amén. ¿Qué dicen mis hermanos allá? Amén, qué bueno es poder conocer más de la palabra del Señor. Definitivamente es rico saber de que Dios tiene propósitos grandes para nosotros, ¿no? Y bien como decía nuestro pastor, la sabiduría, ¿no? Tenemos que pedir sabiduría del Señor para poder afrontar todas las pruebas, ¿no? Sí. Yo creo que sin la ayuda de nuestro Dios, pues
definitivamente no vas a poder afrontar ninguna de estas pruebas, ¿no? Necesitamos de todas maneras, ¿no? Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a nuestros queridos hermanos Marco Cruzado y Renzo Ricaldi, ¿no? Por esta linda palabra, por este tiempo que hemos podido, ¿no? Estudiar, ¿no? La palabra. Este es un tema muy amplio, ¿no es cierto? Solamente estamos tocando un pedacito de todo, ¿no? Pero que sea, ¿no? Para animarles, ¿no? A nuestros hermanos, ¿no? Que se han conectado, que nos están viendo, o que luego después se acercarán, ¿no? Por medio de las redes. Animarles, ¿no? A que ustedes puedan enfocar, ¿no? Su vida, ¿no? En los planes del Señor, ¿no? En las cosas de Dios, y que puedan poner su confianza en Él, ¿no? Entonces, recuerda, hermanos, de que tenemos la ayuda del Señor. Él está para fortalecernos, para guiarnos en estos momentos difíciles, y que nosotros podamos, ¿no? En el poder del Señor, no decirles, yo sí me gozo, porque yo sé que Dios está tratando, ¿no? con mi vida, ¿no? Aún en estos momentos, ¿no? Entonces yo quería dejar, ¿no? Las palabras finales para nuestros hermanos que están allá, ¿no? En Perú, por Marco Renzo, ¿no? Y para irnos ya despidiendo, ¿no? De nuestra audiencia, que agradecemos a todos nuestros hermanos que se han conectado, ¿no? Les mandamos un saludo, ¿no? Desde aquí, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de Perú, ¿no? Que Dios les bendiga por estar aquí con nosotros, ¿no? Estudiando, ¿no? La palabra del Señor. Así que vamos a dar pase, ¿no? A nuestros hermanos allá en Perú para que puedan dar, ¿no? Su palabra, ¿no? Final. Amén. Ok, muchas gracias, Pastor Oscar, Pastor Roberto, muchas gracias por la oportunidad. Con Marco ha sido una conversación así de amigos, de poder compartir. Nosotros también hemos sido muy edificados con respecto al tema de las pruebas. Así que yo también mando un saludo a todos los amigos que nos han escuchado, nos han visto de Estados Unidos, un saludo, y también nuestros amigos también de algunos de Perú también, y bueno, el compromiso de estar siempre orando, orando por nuestra nación, por todo en verdad el planeta, el mundo que está ahorita pasando un remesón, pero se puede tener estos tiempos, sí, paz, y se puede tener también gozo sabiendo de que Dios nos dará la salida y nos va al final dar la victoria, ¿no? Amén, qué bueno, ¿no? Y gracias también a todos nuestros hermanos, personas que nos están viendo por Facebook. Y gracias a ustedes, pastores, por la oportunidad también de poder compartir, de aprender, como bien decía Renzo también, aprender un poco más de la palabra del Señor. Y qué bueno es saber de que Dios tiene el control de nuestras vidas, ¿no? Lo que estamos pasando, lo que pasemos, entender de que Dios tiene un propósito, ¿no? Y que podamos nosotros cumplir su propósito en nuestras vidas, ¿no? Lo que estamos pasando hoy como país, como orden mundial, veámoslos como una oportunidad que Dios nos da para poder estar en casa, poder tener de repente estas conversaciones entre amigos, poder tener estos momentos de devocional, levantar el tiempo familiar en cada una de nuestras casas. Y hermanos, yo creo que ese es un tiempo que Dios está permitiendo, que para el mundo puede ser adverso, pero para los hijos de Dios yo creo que está siendo de mucha edificación para cada uno de nosotros. Dios le bendiga y muchas gracias nuevamente. Bueno, entonces, hermano Marco y Renzo, muchas gracias, mis queridos hermanos, por dar su tiempo, ¿no? Para acompañarnos en este tiempo, ¿no? de estudio, ¿no? De la meditación de la palabra. Que Dios les bendiga grandemente y Dios siga usando su vida. Desde aquí queremos saludar a toda, ¿no? La congregación, a la iglesia, ¿no? de Cristo Vive en Lima, que Dios esté fortaleciendo sus vidas, ¿no? Y que puedan ustedes, a través de sus líderes, ¿no? Unirse siempre, ¿no?
en los propósitos del Señor y recuerden de que todas estas cosas van a pasar y Dios nos va a dar una gran victoria. Así que Renzo y Marco, perdón, sí, pues, Renzo y Marco, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Les agradecemos mucho, ¿no? Y nos estamos viendo, bueno, pronto, Dios mediante. Vamos a ver si podemos coincidir, ¿no? En una reunión más, pero vamos a coordinar. Pero desde ya, mientras estemos en esta etapa, ¿no? de cuarentena, ¿no? Entonces vamos a procurar, ¿no? juntarnos para seguir estudiando, ¿no? la palabra de Dios. Entonces, Marco, Renzo, muchas bendiciones para su vida, para su familia, ¿no? Gracias a todos ustedes también. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los hermanos que están ahí conectados con nosotros. Un abrazo y un saludo desde acá. El Señor me los bendiga y adelante. Bendiciones. Amén, bendiciones. Amén. Dios le bendiga. Okay, Dios le bendiga. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, muchas gracias por haberse conectado. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos, siervos del Señor, y también que han estado mandándonos saludos de aquí. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias por también a ir compartiéndonos su sentir a través de las redes. Así que son muchos, así que queremos realmente muchas gracias. Ya después de ahí le voy a responder, pero gracias por pasar este tiempo con nosotros. Sí, pastor, que tiene una palabra final también. Amén, amén. Hermanos, bendiciones y gracias ahí por su tiempo, por estar ahí conectados con nosotros, y el propósito es edificarnos los unos con los otros, y es una bendición poder servir al Señor. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén. Bendiciones. La palabra